eh, está bien, genial. Quería hacer una pequeña introducción al cine clásico en general, porque hemos hablado de Manuel Romero muy puntualmente, más allá de algunas cuestiones teóricas o históricas o industriales. No hemos nombrado demasiados directores clásicos, y después de Hugo del Carril, y hoy nos toca Soffici. Pero antes quería nombrar a 3 o 4 o 5 directores que seguramente a algunos de ustedes le van a sonar, que me parecen tan importantes como los que elegimos, y que de alguna manera, por su diversidad justamente, nos pueden ayudar a entender el concepto de lo clásico, ¿no? Que lo clásico no es necesariamente aquello que se moldea desde un guión con una estructura determinada y nada más, sino que tiene toda una serie de variantes, de posibilidades, de géneros y de abordajes y de estilos, básicamente. Bueno, estos directores son básicamente los que completan a estos 3 clásicos que vamos a tratar en las 3 primeras que tratamos ya y que estamos tratando hoy, que son Zaslavsky, Luis Zaslavsky, ahí tenés el micrófono abierto, ¿no? Luis Zaslavsky, Carlos Hugo Christensen, Luis Moglia-Bart, uno de los pioneros, junto con Manuel Romero, que viene desde el mudo, inclusive Moglia-Bart, y Daniel Tiner. Nombro estos 4, podría nombrar más, digamos, qué sé yo, no sé, Arturo Mom, Carlos Lipper, Francisco Mujica, pero por ahí estos 4, junto con los 3 que trabajamos en las clases, en la primera, en la segunda y en la de hoy, están, por lo menos de acuerdo a mi criterio, ahí arriba en la consideración. Rápidamente, Zaslavsky es un finísimo director de encuadre, de composición, con todo un embrollo en cómo se resuelve en el presente cuestiones terribles del pasado. Recomiendo, muy rápidamente lo voy a pasar porque si no, no vamos a llegar a la película que nos ocupa y al tema que nos ocupa hoy. Recomiendo La Corona Negra, una película que hizo en Marruecos. Recomiendo Las Ratas, la adaptación de la novela de Bianco. Recomiendo Historia de una Noche, una comedia melodramática genial, de 1941. Y recomiendo La Casa del Recuerdo. La Casa del Recuerdo es una película de 1940, pionerísimo este director, junto con Soffici y Romero, empezó a filmar a mediados de los 30. Luis Moglia-Bart es un curioso director que casi que generacionalmente es anterior a los demás, empezó a filmar en el mudo, murió en 1950 y tantos, ahora no recuerdo. Es el director, junto con Romero, de la diversidad de géneros, de la creación del cine argentino. Fue el que dirigió la primera película sonora para la Argentina Sonofilm, Tango. Es un director que ha descubierto, al igual que Romero, un montón de artistas de otras disciplinas, sobre todo actores que no eran actores de cine y que después se transformaron en tales. En general, gente que venía del teatro, de la radio, de la canción. Recomiendo Con el dedo en el gatillo, fundamentalmente un policial. Ha hecho policiales, ha hecho comedias, ha hecho melodramas. Recomiendo Con el dedo en el gatillo, una película de 1938-39. Carlos Hugo Christensen es uno de los directores, bueno, acá Cristian le gusta mucho, siempre hablamos de él. Carlos Hugo Christensen es a la luz lo que Zaslavsky es al encuadre, a la composición, ¿no? Es un director prodigiosamente obsesivo con las luces y las sombras, y esas luces y sombras que se ven en la pantalla y que se traducen en imagen, tienen un correlato emocional, simbólico, trágico, muy interesante. Uno de los mejores directores, tal vez
creo que Christensen hubiera sido, si hubiésemos tenido una charla más, el que hubiera agregado a estos 4 que agregué, que programé para las charlas del curso de cine argentino. Carlos Hugo Christensen es el gran director de melodramas del cine argentino, tal vez el más prolífico. Ha hecho básicamente comedias y melodramas, algún melodrama con un tinte policial o con algún enigma policial, pero básicamente melodramas. Las comedias son, por lo menos en comparación con los melodramas, bastante menores. Y hay melodramas memorables que quiero recomendarles, como Los Pulpos, Armiño Negro, Simón antes de despertar, La balandra Isabel llegó esta tarde, El canto del cisne, y alguno más que se me está yendo, pero bueno, lo pueden buscar. Un grandísimo director de melodramas. Y el cuarto es Daniel Tiner, que es un poco más conocido por su rol televisivo, de productor de televisión y todo eso. Daniel Tiner también es de los primeros, que empezó allá por el año 35. Ha tenido una carrera más irregular que los demás que hemos nombrado, o quizás tan irregular como la de Moglia, más que Moglia filmaba mucho, y Tiner no tanto. Tiner es el más europeo. El más europeo en cuanto a la complejidad del encuadre, en cuanto a determinados efectos de imagen, en cuanto al uso de la cámara torcida o del ralenti, en cuanto a determinado abordaje de los temas. Él mismo, bueno, no tengo la certeza ahora o sea, vivió en Francia, tiene una influencia muy grande del cine francés, sobre todo del cine francés de los 30, de lo que se llamó el realismo francés, ¿no? Grémillon, Renoir, Carnet y otros directores. Pero es un grandísimo director y tiene obras maestras como Bajo un mismo rostro, con las hermanas Legrand, El Rufián, ¿cómo se llama esta película? Que siempre me olvido el nombre, bueno, ya se me va a venir. En la ardiente oscuridad. Hay una película de principios de los 50 que siempre me olvido el nombre. Bueno, ya se me va a venir el nombre, pero busquen. Ha filmado muy salteado. Bueno, y es el director de esa gran película que se hizo en 1952, que se llama Deshonra, en donde se juntó un elenco increíble de 15, 16, 17 primeras figuras actorales, y llevaron a cabo esa película, una película carcelaria, una cárcel de mujeres, muy interesante, muy fuerte. Es un director que siempre tiene como ese halo policial, más allá que algunas películas son claramente policiales, pero que siempre hay una cosa negra, una cosa sucia, una cosa oscura, no en el sentido de Christensen, que es más de la vertiente melodramática, sino, podríamos decir, más estrictamente de policial en el sentido de enigma, ¿no? Como que hay que resolver algo. Y acá también está cómo se juega el pasado, pero ya no en el sentido de Zaslavsky, en el sentido del presente resolviendo alguna cuestión del pasado, sino el pasado que reaparece, de alguna manera. Reaparece como pinceladas y tiñe un poco la cuestión. Les decía, después, qué sé yo, Hugo Pregonese, Julio Saraceni, Pierre Genat, este gran director francés que filmó unos años en Argentina, escapado durante la Segunda Guerra, Francisco Mujica, Carlos Slipper, bueno, hay infinidad de directores. O sea, cuando hablábamos en la primera charla sobre lo grande del cine argentino, también debemos considerar la cantidad de grandes directores, la cantidad de grandes películas que se han hecho, y en esa cantidad de directores la diversidad, ¿no? Porque
Una de las cosas que suele criticársele a la industria del cine, industria como tal, industria como fue la industria argentina, es como que es una fábrica que hace todos modelos, a partir de todos modelos iguales. Y bueno, basta con revisar un poco el Hollywood clásico y el cine argentino clásico para ver que no es exactamente así, sino a veces lo contrario. Así que bueno, quería hacer este pantallazo introductorio antes de meternos de lleno con Soffici y con la película de hoy, para que no nos quede colgado. Lo iba a decir al final, pero el final siempre es medio tardío y algunos por ahí se tienen que ir o se nos hace tarde. Entonces preferí hacerlo al comienzo. Vamos ¿alguien quiere preguntar algo de esto que comenté? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Vio alguna película? ¿Vio algún director? ¿No? ¿Algún comentario en el chat, Ali? Sí, profe, disculpe. Sí, Emilio, por favor. Solamente quería agregar, no abras nunca esa puerta de Christensen, que no la podemos dejar. Gran película. Para nada. No, bueno, yo calculo que en el repaso de memoria que hice de todos, me olvidé directores y películas para recomendar de cada uno de los que nombré. Indudablemente, lo hice de memoria, por lo cual... Gran película. Gran película con dos películas adentro, un policial y un melodrama. Justamente. Genial, justo lo que mencionaba. Sí. Genial. Así que bueno, gracias, Emilio. No hace falta que apagues la cámara cuando no hablas. Les recuerdo que junto con en el drive donde estaban las películas que les pasamos para que las descarguen, hay una carpeta que hay un montón de películas para seguir viendo cine argentino. Sí. Sí, ahí en esa carpeta hemos puesto con Ali películas de Saldavsky, películas de Tiner, películas de Buenísimo, gracias. De Christensen, más películas de Soffici, más películas de Guadalcarril, así que en esa carpeta tienen compartida, pueden bajarse las películas que quieran, lo que sí, bájenselas porque esa carpeta después la vaciamos y la llenamos con películas para otros cursos, pero bájensela libremente, ahí hay un montón de las que nombré y otras que seguramente no nombré. Bueno, vamos a Rosaura a las 10. Vamos a empezar por la novela, ¿no? Esta curiosa película, con un montón de matices ya en la superficie, porque es una película divertida, es una película cómica, es una película melodramática, es una película con tintes policiales, es una película trágica, es decir, tiene todos los condimentos, parte de una novela escrita por el gran escritor argentino Marco de Nevi, la primera novela de Nevi, una adaptación bastante fiel, dado que inclusive de Nevi es co-guionista junto con Soffici de esa adaptación, es decir, lo que hicieron fue sacarle algunas partes más, podemos decir, literarias. Los invito a leer la novela después de haber visto la película, si no la leyeron aún, y van a ver que hay algunos diálogos extensos en donde se va un poco de tema, la cuestión central en la novela que no está en la película, pero no mucho más. La estructura de la película, esto de contar a partir de los puntos de vista, el trazo general de la película, el tema de la película, el final de la película es casi idéntico a la novela. Ahora después vamos a ver las diferencias. Pero quiero rescatar a este escritor, porque a diferencia de los grandes melodramas clásicos del cine de estudios, que normalmente contaban con raras adaptaciones de autores centroeuropeos desconocidos, Soffici acá optó, a diferencia de otras películas del mismo Soffici, por una novela de un joven escritor argentino que la había escrito 2 o 3 años antes de hacer la adaptación, y que terminó siendo, por lo menos a mi criterio, uno de los mejores escritores argentinos de la segunda mitad del siglo XX, que es Marco de Nevi. Un director básicamente fantástico, ¿no? De literatura fantástica. Fantástica en este sentido, digamos, fantástica de no delirante ni necesariamente falsa, mucho menos ciencia ficción, sino es esa delicadeza fantástica
que podríamos analogar de alguna manera con Bioy Casares. Es una historia real que se va de cauce, pero que paralelamente se mantiene ese cauce original, real, y hay algo otro, algo alucinatorio, algo deformado que se mantiene como en paralelo. Esta idea que tiene la película, y habrán visto, y que ahora vamos a explorar un poco más, ya está en la literatura de Neví, ya está en esta primera novela de Neví, que como decíamos fue adaptada bastante rigurosamente respecto al texto original. Recomiendo toda la literatura de Neví, sus cuentos cortos, sus cuentos infantiles, sus obras de teatro, sus novelas, y todo lo que ha escrito hasta mediados de los 90, creo que falleció a fines de los 90 del siglo pasado, todo lo que ha escrito de Neví, que no es tanto, recomiendo, es un escritor realmente muy bueno. Bueno, ¿qué sucede con la adaptación de la película? Por supuesto, la novela no tiene, ustedes habrán visto, que la película es, sobre todo, o sea, la película está partida en cuatro puntos de vista, que van narrando, en algunos casos de manera repetida, es decir, en algunos casos relatando el mismo hecho, o los mismos hechos, empezando por la dueña de la pensión, doña Milagros, después por Regel, este pensionista, después por Camilo, cuando se defiende de la acusación, y finalmente por la carta que dejó Rosaura. En este camino, sobre todo en el primer flashback, digamos, o en el primer, porque todo esto son como puntos de vista de gente que le está contando a la policía sobre un hecho que sucedió, ¿no? O sea, ya hay un juego con el tiempo que después vamos a explorar. La película especula mucho sobre la cuestión del tiempo. Tenemos el tramo más largo de todos, que es el primero, igual que en la novela, que es todo lo que cuenta doña Milagros, la dueña de la pensión La Madrileña, desde que lo conoció a Camilo hasta el hecho de la muerte de Rosario. Y después tenemos los otros tres que son un poco más cortos, ¿no? Se van como acortando, porque como van contando de alguna manera lo ya contado desde otro punto de vista, hay cosas como que las va pasando más rápidamente. Después vamos a ver dos fragmentos, uno justamente de este gran flashback de doña Milagros, y después vamos a ver en el segundo fragmento uno de Camilo, del protagonista, Camilo Canega. Es interesante cómo durante la primera media hora, 40 minutos, la película tiene ribetes cómicos. Y no son cómicos porque nosotros veamos, hago esta aclaración, que lo podemos someter a discusión en tal caso, pero estoy seguro de lo que digo. No es que es cómico porque nosotros lo vemos 70 o 60 años después, y la pensión, la dueña de la pensión, con acento gallego, las hijas y la vejez de la película nos hace reír de eso, sino que era cómico y estaba planteado como tal. Es decir, hay toda una cosa como burlona, como corrida de tono, sobre todo en los comentarios que hace doña Milagros en su propio flashback, en el tramo de la primera mitad casi de la película, que le dan a esto que, si lo tenemos que calificar con el recuerdo, decimos es un melodrama policial, le dan unos tintes de comedia que hacen que la película sea, además de todo lo buena que es, una cosa absolutamente divertida y absolutamente redonda y perfecta. Después vamos a hablar de lo redondo, de lo circular, del reloj, ¿no? Lo circular emblematizado en el reloj, y toda la cuestión del tiempo y de los tiempos que plantea la película. Antes de meternos de lleno en la película, voy a dar algunas pistas sobre el cine de Soffici que, por lo menos la mayoría de ellas, se ven en la película. Uno de los elementos que aparece siempre en Soffici es la cuestión de los puntos de vista, es decir, de la visión parcial de la realidad, de cómo la realidad es inasimilable y solamente arribamos a ella
de manera sesgada a través de determinados puntos de vista. En esto la película es clara hasta por una cuestión de montaje, ¿no? Por ahí en otras es un poco más disimulado. Después hay un elemento central en Soffici, que esto después lo vamos a ver explorado en Denevi también, en su literatura, que es la idea de la ficción que se termina imponiendo como realidad. De alguien que inventa algo y ese algo después resulta que es así, digamos. La aparición de Rosaura, básicamente, ¿no? Rosaura aparece en un momento, tanto en la novela como digamos, la novela está contada igual, ¿no? Con los mismos tiempos y todo. Pero vamos a hablar de la película. Rosaura aparece en un momento como empujada por toda esta trama que hizo Camilo para que aparezca. Es decir, Camilo se inventó algo, se inventó a alguien que finalmente toma cuerpo y aparece. Esto es muy común. Después lo pueden especular, lo pueden trabajar o pensar en la literatura de Denevi, pero es muy común en el cine de Soffici. Tanto el tema de los puntos de vista como el tema de esta realidad que se quiere imponer, de esta ficción que se quiere volver realidad y que en algún momento logra volverse realidad. Que clama por su verdad. Es decir, es una ficción que quiere dejar de ser ficción y en algún momento como que la película lo permite. Después hay una cuestión muy interesante con el tema de los sueños, ¿no? Que ya en los primeros diálogos apenas se conocen y él empieza a desplegar los remedios en la mesa. Doña Milagro le dice, ¿qué es tanta farmacia? Y le dice, no, lo que pasa es que tengo problemas en la cabeza. ¿Pero qué? ¿Está loco? No, en realidad sueño mucho. ¿Y desde cuándo soñar es malo? ¿No? Ahí está la primera disyuntiva, digamos. Lo que hace él es llevar ese sueño, que es algo también una constante en el cine de Soffici, ese sueño que en principio lo podemos considerar como una irrealidad, transformarlo en realidad. ¿Sí? Porque él sueña, en verdad, con inventar una historia para sentirse querido por una necesidad, por una carencia, y porque supone que con esto va a lograr llamar la atención de Matilde, de la hermana mayor de Doña Milagro. Después hay otra cuestión que tiene que ver con la mujer, ¿no? Que esto ya lo habíamos visto con Hugo del Carril, el tema de la mujer alta y la mujer baja, que acá está representado por la misma actriz y por el mismo personaje, o sea, la Rosaura que nos presenta Camilo. Atención, una cosa, me acordé ahora. Dentro del flashback de Doña Milagros, hay un flashback de Camilo que Doña Milagros cuenta, que dura como 10 minutos, que es donde Doña Milagros cuenta lo que Camilo le contó sobre cómo conoció a Rosaura. Eso es muy interesante como recurso para entender un poco todas estas cuestiones que tienen que ver con el punto de vista, porque en verdad lo que estamos escuchando lo tomamos como real porque le creemos todo lo que dice Doña Milagros. Y eso ayuda a que después nos sacuda toda la verdadera. Bueno, mal estuvo. La realidad que la película impone en el recorrido de los otros puntos de vista. ¿Sí? Es decir, nosotros estamos escuchando a Milagro durante 20 minutos, más o menos, 21, 22 minutos, no me acuerdo exacta, y hay 10 minutos en donde Camilo le cuenta a Doña Milagros, y eso es lo que Doña Milagros le está contando a la policía, no es lo que Camilo nos está contando a nosotros. Inclusive después de eso, hay un pequeño fragmento donde cuenta, donde Camilo cuenta, todavía dentro del flashback de Milagros, de la dueña de la pensión, Camilo cuenta cómo se despidió, cómo lo echaron de la casa, cómo rechazó los honorarios, se discutió con la tía, o con la abuela, la tía creo que es, y se va. Es decir que nosotros entendemos perfectamente, dado el mecanismo clásico del cine, quién es el que está hablando, quién es el que nos está contando a nosotros lo que el personaje nos está contando. Camilo no es. Nos puede engañar por un momento porque escuchamos la voz de él, pero en realidad es lo que, según Doña Milagro, se escuchó de Camilo. Es decir, podemos dudar de todo, de alguna manera. Y después, llevado al punto máximo en Rosaura a las 10, pero también se ve en otras películas de Soffici, el tema de la imaginación viciosa, de la imaginación perversa. Es decir,
que aquello que nos desespera o que es una carencia o que nosotros intentamos reemplazar con algún tipo de muletilla se hace perversamente, ¿no? La imaginación viciosa, me parece que es... Hay un libro que les quiero recomendar, del cual participé, que algunos de ustedes lo deben conocer, que se llama 5 films argentinos, que compartí con el maestro Pareta y con... Hay un artículo sobre Rosaura a las 10, entre otros, yo escribí sobre Zaslavsky en este libro, que El hombre que soñó mucho, creo que se llama el artículo de Rosaura a las 10, que escribe Sebastián Núñez, un crítico muy bueno, en donde explica un poco mejor y más profundamente, para no meterme yo ni ponerme a leerles, el tema de la imaginación viciosa en la obra de Soffici, ¿no? Como que los personajes tienen que resolver algo, que no lo pueden resolver, porque no tienen las herramientas por carencias del personaje, en la vida real, en el acontecer, en lo que les tocó, y recurren a una ficción, a una pantalla, a una imaginación perversa. Él le llama imaginación viciosa. Pero esto se repite en varias obras, y en esta me parece que de manera cúlmine, por supuesto, cualquiera de ustedes me puede decir, esto lo sacó de la novela de Neville, sí, lo sacó de la novela de Neville, pero bueno, Soffici eligió adaptar esta novela de Neville y no otra novela de otro, digamos, precisamente porque encontró alguno de sus temas, ¿no? Soffici hacía 20 años que filmaba y de Neville era su primera novela. Creo que hay 20 años de diferencia o 25 años de diferencia entre uno y otro de edad. Entonces tenemos el saber parcial de los puntos de vista, tenemos la manipulación de la realidad a través de los puntos de vista, tenemos la imaginación viciosa, tenemos esta bilocación femenina de la mujer alta, la mujer baja. Es muy interesante cómo están extremados. Susana Campos, la actriz, está muy bien, porque es la mujer que Camilo le cuenta a Doña Milagros, y Doña Milagros nos cuenta a nosotros que es un ángel, que es una belleza, que es una dulzura, que es fina, que es millonaria y que no sé qué más. Y en realidad después aparece la verdadera, que es todo lo contrario, que es la mujer baja, la mujer de la noche, la prostituta o la que fue de alguna manera abusada por unos fiolos y que se tuvo que escapar y demás, y que no tiene plata, no tiene, o sea, todo lo contrario a lo que es en una misma película, en un mismo personaje, porque uno es imaginado y otro es el real, y encarnada por la misma actriz, ¿no? Hay mucho de vértigo, cambiando lo que haya que cambiar, que es mucho. Hay mucho de vértigo en cuanto a la mujer alta y la mujer baja, en términos de doble, otro de los temas de Soffici también, el tema del doble, pero esto es casi compartido con todo el cine clásico. Piensen en Vértigo cuando, digamos, la mujer de la que se enamora Scotti es esa mujer alta, hermosa, sofisticada, misteriosa, que de alguna manera se llama Madeleine, que no es la verdadera Madeleine Elster, sino que es una actriz que está representando eso, que es un fantasma, pero que después se encuentra con alguien que tiene que transformar en ese fantasma porque es una mujer más baja, que es una mujer más vulgar, que se maquilla demasiado y que habla de una manera más suelta, más mundana, ¿no? Hay una cosa como entre lo celestial o angelical y lo mundano. En Vértigo, que acá se replica, y hago la simetría o hago la analogía porque es la misma actriz quien representa a ambos personajes, bueno, de alguna manera, como más allá del olvido, con todas las excepciones del caso que las hablamos la semana pasada. Bueno, esto como introducción a Soffici. Vamos a la película donde nos vamos a encontrar con muchos de estos temas. Y con otros temas a partir de estos rasgos de estilo, ¿no? Del director. Primero voy a nombrar algunos objetos o algunos gestos o algunos encuadres que Soffici resalta y que tienen una preponderancia simbólica mucho más importante de la que parece en la superficie, ¿no? El tema de las cartas.
Obviamente esto es algo que inventa Camilo, que es mentira, que se las manda él mismo, esta Rosaura no existe, bla, 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 pero todo el drama, toda la tragedia, inclusive todo el enigma policial, si lo hubiera, que lo hay, se resuelve por una carta, que es la carta que encuentra Elsa, la cocinera, de Rosaura, la que le iba a mandar a la tía, ¿no? Que es el final. La lectura de esa carta es como el punto de vista final, o el flashback final, que nos da la pauta, que nos resuelve todo que había quedado, todos los cabos sueltos que había. Entonces tenemos las cartas falsas que se vuelven una carta verdadera, ¿no? Con toda la connotación de carta, ¿no? De comunicación, de escritura, de lenguaje y demás. Después tenemos el reloj, ¿no? Pensemos que la película es absolutamente circular, como ese reloj circular que vemos en más de una oportunidad. Inclusive hay un plano que estaba buscando recién y no encontré, pero bueno, por ahí en uno de los fragmentos mientras lo vemos lo busco. Ustedes recordarán cuando entra Camilo y vemos ese reloj gigante, porque está en primer término y Camilo viene chiquitito hacia el reloj y pasa de largo, que es el reloj que da las 10 varias veces, que en realidad es la misma vez, ¿no? Los dos fragmentos que vamos a ver son las dos llegadas de Rosaura, que es la misma llegada de Rosaura. Pero la película empieza circularmente por el final. Es decir, lo que vemos al principio, de una manera sin punto de vista establecido antes de los créditos, sin los flashbacks que pautan el punto de vista de quién nos está narrando la historia, es la llegada de Rosaura, que es el final, que es por donde termina la película con la misma. Después tenemos el tema de las puertas, los marcos, las puertas que se cierran, las personas que se encierran, que buscan, que se esconden para leer, las cartas que se roban, la puerta del placar donde le van a buscar el cuadro, la puerta que Elsa le cuesta abrir, porque quien está del otro lado es el fantasma, ¿no? Esa idea de... Después entendemos que le cuesta abrir. Recuerden que cuando la manda a Doña Milagro, que suena el timbre a las 10 de la noche, es impensado en ese momento que venga alguien, y es Rosaura, le cuesta abrir, se le traba la llave, ¿no? La llave también, llave, clave. Después tenemos el cuadro, otra vez, como tantas veces, como Más allá del olvido y como en tantos lugares, tenemos el cuadro que él dice haber pintado en su taller de memoria, pero que en realidad viene de otro lugar, digamos, ¿no? Viene de una foto que le dio ella, ¿no? Es parte de la imaginación viciosa o es parte de la trama que va tejiendo Camilo. Los cuadros, ¿no? El cuadro que él supuestamente restaura en este flashback dentro del otro. Tenemos el reloj. Tenemos las medicinas, los medicamentos. La señorita Eufrasia, la vieja que está en la pensión, en un momento, cuando está curioseando, quiere saber algo, pide una aspirina. Bueno, y después tenemos a los diferentes personajes de la pensión y a las rutinas de la pensión, a todas las condiciones que pone Doña Milagros cuando él llega a 12 años antes del hecho del presente, y que después más o menos no se cumple ninguna, porque es una pensión mucho más disparatada de lo rígida que ella lo plantea cuando lo recibe. Eso es muy interesante. Todo esto nos hace reflexionar sobre unas cuantas cosas que vamos a hacerlo ahora. La primera es el tema del tiempo. El tiempo en la película es fundamental, porque el tiempo, primero porque pasa el tiempo, segundo porque está detenido el tiempo, ¿sí? Es decir, siempre son las 10, digamos, siempre estamos anclados en ese momento en el que llega Rosaura, al principio, en el medio 2 veces y al final. Pero también hay una narración sobre el tiempo. Hay un personaje que es un solterón, digamos, y de una edad indeterminada, 50 y pico o 60 y pico si quieren, que llega a una pensión por la muerte del padre,
solo en la vida, otro de los temas es la soledad, que vamos a hablar después, la soledad en general, no solo la de Camilo, o la incomunicación en la comunidad, porque el tema de la soledad se ve en los personajes que viven en una mini comunidad como es la pensión, ¿no? Y los personajes solos, Matilde, Doña Milagros, Elsa, la señorita Eufrasia, Regel, el mismo Camilo. Pero para terminar con el tema del tiempo es todo ese recorrido temporal que nosotros tenemos que revisitar, o sea, que se nos obliga a revisitar después de la totalidad que supuestamente nos cuenta Doña Milagros, y que en un momento tomamos como natural, porque se mezclan flashbacks de Camilo ahí adentro, se mezclan, digamos, se nos vuelve más que el punto de vista de Doña Milagros, el punto de vista de la película, en un momento. O sea, no volvemos. Recuerden que cuando ella empieza a contar, está hablando a dos policías, está hablando a la cámara casi. La cámara retrocede y vemos dos policías que la están interrogando. Salimos de ahí, vamos al plano en donde están parados en la puerta de la pensión, ella y Camilo, y después es un flashback continuo hasta el final. Como que nosotros somos inconscientes de ese tiempo que está transcurriendo, pero por otro lado entendemos o somos engañados, entre comillas, de ese tiempo natural en el que está transcurriendo la película desde hace 12 años hasta el crimen del presente. Que por supuesto no entendemos bien por qué está declarando la policía y qué es lo que pasó, porque se nos va a contar después, esta es la idea. Pero una vez que termina el flashback de Doña Milagros, empezamos a recorrer el tiempo para atrás, empezamos a revivir como espectadores de vuelta determinadas situaciones que de alguna manera las teníamos resueltas. Y esto es muy interesante porque es un poco el proceder del cine, el proceder del arte y el proceder del pensamiento. Es decir, nosotros lo que hacemos cuando volvemos a ver una película, ¿no? Lo que hacemos cuando leemos algo y lo relacionamos con algo que vimos o con algo que leímos. Es decir, nosotros revisitamos mentalmente o físicamente determinadas situaciones del pasado y las vemos desde otra perspectiva, que por ahí somos nosotros mismos en otro lugar, o con otra lectura, o con otra mirada, o dándole otra oportunidad a algo que al principio habíamos negado. Entonces, cuando viene el relato de Regel, se nos da vuelta la cosa completamente. Regel es el intelectual que va a la facultad, como al cine, que se la pasa leyendo y que tiene esta cosa superada, es un personaje pintado de maravilla por Soffici con dos pinceladas, valga la redundancia. Entonces se nos vuelve un callejón sin salida esto, porque no nos desmiente la completa ficción de Camilo, de su intención de engañar al espectador, a Doña Matilde, a toda la pensión, a Doña Milagro, perdón, a toda la pensión y especialmente a Matilde para seducirla o para interesarla, pero nos lo transforma prácticamente en un asesino. ¿Sí? Entonces nos vamos como del otro lado. Entonces después la tercera es como el equilibrio. Pero el equilibrio porque nosotros estamos interesados en el punto de vista de Camilo, porque es la manera en que se nos hace tolerable esa imaginación viciosa también. Imagínense si nosotros con Camilo hubiéramos pergeñado, nosotros digo los espectadores, hubiéramos pergeñado eso, enseguida nos hubiéramos apartado del personaje, pero ya llegada a esa instancia y entendido sus limitaciones, su pobreza, su timidez, sus sueños, sus pesadillas, Camilo nos aclara la situación en el diálogo que tiene con la policía, que ese es uno de los diálogos que fueron recortados de la novela, que es magnífico el diálogo que sacaron de la novela, pero es magnífico literariamente, creo que a la película no le falta. Les recomiendo que lo busquen. En ese diálogo volvemos a, y esto lo vamos a ver en el segundo fragmento, al final de la clase, volvemos a repetir cosas que ya vimos, por supuesto más resumidas, más aceleradas, salteadas, de la llegada de Rosaura. De la llegada de Rosaura hasta el final, en donde nos quedamos tranquilos de alguna manera porque Camilo enfureció
Camilo estuvo a punto de matarla, pero no la mató. Y no solo que no la mató, sino que se despertó de la pesadilla. ¿Sí? Es decir, él estaba viviendo una pesadilla y se despertó de la pesadilla. Y después tenemos finalmente la carta, que nos ubica en tiempo y espacio, nos ordena quién es Rosaura, porque la conocía Camilo, de dónde venía y toda la cuestión, en donde, por un lado, juega como epílogo de algunos aspectos dramáticos de la película, por otro lado, cierra determinados aspectos simbólicos y determinados aspectos dramáticos, trágicos de la película, pero nos vuelve al mismo punto. Es decir, nos vuelve a como un eterno retorno de esas 10 de la noche en la pensión, donde suena el timbre y hay que ir a abrir la puerta. ¿Y quién es esa Rosaura? Esto, no me quiero ir por las ramas acá, pero había dicho en la introducción, cuando hablaba de los otros directores, esta cuestión de cómo lo clásico no hay que reducirlo a una cuestión de estructura de guión y nada más, como si todas las películas fueran iguales, y de hecho esta es muy distinta desde el punto de vista de la estructura, sino en función de cómo se despliegan primera y segunda historia, es decir, la superficial y la simbólica, cómo se cuenta una historia transparente, entretenida y a la vez profunda, cómo se narra de manera anclada en el presente, 1958, pensión de barrio, Buenos Aires, y a la vez de manera universal, que hoy podemos ver esa película y no nos quejaríamos de su envejecimiento. Y sobre todo cómo se trabajan determinados elementos arquetípicos, modélicos, paradigmáticos, en los personajes. Es decir, todos somos un poco Camilo, naturalmente. Todos somos un poco Regel, todos somos, es decir, estamos como repartidos en esos personajes y podemos encontrar virtudes y miserias, deseos, disfrutes, envidias, en muchos de los personajes. Después un personaje que nombré recién al pasar, pero que es central, es Elsa. ¿Sí? Elsa está merodeando, Elsa es la que escondió la carta, Elsa es la que sirve, la que escucha, la que abre la puerta, es la que nos abre la puerta a lo otro, y está trabajado con mucha delicadeza. Fíjense la cantidad de veces que aparece, que no son muchas, pero que son en planos fundamentales donde se está jugando algo de la trama decisivo. Es decir, en general todos los encuadres están cuidados, todos los personajes en los encuadres. Hay una escena al principio de la película, cuando las chicas son chicas, 12 años atrás, en donde Milagros le dice, usted se tiene que casar, le dice a Camilo, y la que se queja es Matilde, que es la más grande de las tres niñas, todavía adolescentes, y la madre la manda a estudiar, como diciendo, vos salí de acá, vos no estás en juego, ¿no? Y después vemos que es la... Pero, digamos, volviendo a Elsa, Elsa es un personaje que está absolutamente justificado desde el punto de vista reflexivo, fuera de campo, desde el punto de vista simbólico, desde lo que nos hace pensar en cada una de sus pocas apariciones en el encuadre. A veces son extra total, pasa por atrás, pero pasa por atrás en un momento clave. ¿Sí? Aparte con una renguera muy particular, o sea, se hace ver, aunque no... aunque a veces esté relleno o parezca estar de relleno. Otro de los temas que plantea la película es el tema de la soledad. El mundo que plantea Denevi en la novela y que sigue Soffici en la película es un mundo bastante desolador. Es un mundo en donde, por diferentes motivos, imaginamos, todos llegan ahí como Camilo, porque se quedan solos, quieren integrarse en una nueva comunidad, un poco artificial, porque no son familia o no hay lazos de sangre o no hay historiales comunes, y hay diferentes edades, diferentes sexos, diferentes situaciones y experiencias de vida, pero intentan integrarse en una comunidad, y la comunidad tiene cierto cinismo, tiene mucho de chusmerío, tiene mucho de carencias y mucho de miserias, que la película las deposita en Camilo, pero cada uno de los personajes tiene
un alto grado de miserias, y Camilo hace lo que puede, como los demás. ¿Sí? Son todos personajes solos, son todos personajes que, inclusive entre las hermanas, o las hermanas con la madre, las chicas, son personajes que conviven con gente con la que no se pueden verdaderamente comunicar. Después, bueno, está claramente esto que decíamos de la bilocación femenina, esto que plantea Pareta en La Pasión Manda y que se ve en todos los melodramas argentinos de manera más sutil o más explícita, la mujer alta y la mujer baja, ¿no? Ya dado por el diseño de la trama en sí, inclusive esto de alguna manera ya está en la novela, pero está muy bien explotado y muy bien puesto en escena. La idea que él sea pintor, que él la pinte, y que él cuente la mujer de la que se enamoró, supuestamente, y que todos crean eso, y que esa mujer sea fina, culta, una pequeña conversación muy sutil que le dice, sabe de literatura, porque cita a Pirandello. Bueno, Pirandello es uno de los popes del punto de vista y de este tipo de tramas en la literatura europea, ¿no? Otros Wiki Collins. Bueno, y tantos otros, se me vienen a la cabeza. Pero está esa duplicidad. Y a partir de ahí el tema del doble, ¿no? Cómo se duplican Matilde en Rosaura, Rosaura en Matilde, Eufrasia con la dueña de la pensión, los diferentes pensionistas entre sí, las hermanas, o cierta competencia entre las hermanas, y demás. Después hay un tema muy interesante, que es el tema de la identidad, ¿no? La película nos plantea un interrogante acerca de la identidad. Obviamente, la identidad de Rosaura, o de quien creemos que es Rosaura, está duplicada y triplicada, ¿no? María, Marta, Rosaura. O sea, son tres. El nombre que le puso Camilo, el nombre falso y el nombre original que ella tenía, con cual firma la carta del final. Ese es más evidente, pero todos los personajes, Camilo sobre todo, tiene un problema de identidad, que de alguna manera resuelve, o resolvería, si termina como él espera, o si toda esta pesadilla por la que atravesó una vez despierto, esto que le dice el policía, que lo había venido a ver Matilde, porque estaba preocupada, él se asombra y dice, Matilde vino a verme. Bueno, sí, si Matilde vuelve a verlo, tal vez se defina un poco esa identidad, porque él está en una situación duplicada, obviamente duplicada, entre el que es y el que quiere mostrar ser, que después ese globo explota, queda en evidencia, pero tiene la oportunidad no de dejar de ser quien era, sino de mejorarse. Pero hay un tema de identidad ahí. Por supuesto que lo hay en Matilde, por supuesto que lo hay en Regel, y por supuesto que lo hay en Elsa también, que es supuestamente la mucama, cocinera, empleada perfecta, que escondió la carta, ¿no? Entre otras cosas. Es decir, hay una cuestión de quién es cada uno en el fondo. Y esto se asocia a la cuestión de los puntos de vista, es decir, quién es cada uno depende de quién lo cuente, quién es cada uno, ¿no? Insisto, en el caso de Rosaura es lo más evidente, la cuestión de la identidad, porque tiene hasta 3 nombres. Pero revisen después, sea mentalmente o reviendo la película, o cuando veamos alguno de los fragmentos, esa duplicidad o ese conflicto de identidad o esa multiplicidad que cada uno de los personajes lleva o manifiesta. Por supuesto, cuanto más central es el personaje, más lo manifiesta, y cuanto más secundario es menos, ¿no? Está claro. Y esta cuestión del punto de vista, y esta cuestión del doble, y esta cuestión de la identidad, nos lleva a otra cuestión que la película plantea casi como una obviedad por su puesta en escena, que es la autopercepción. ¿Cómo
cómo percibe cada uno el mundo y cómo se percibe cada uno. Es decir, en el fondo, Milagro se cree que puede controlar todo, y se cree que está controlando todo, y en realidad no está controlando nada, porque aun cuando descubre la carta de Camilo en el cajón, en realidad está descubriendo una mentira. Y el que se percibe, aún mediante esta imaginación viciosa a la que hacíamos referencia a partir del libro y del ensayo de Núñez, es Camilo. Camilo es el que se percibe más correctamente porque se percibe incapaz, se percibe viejo, se percibe tímido, se percibe que tiene pesadillas y que no las puede solucionar ni con remedio. El problema es que opta por una solución que desencadena toda la tragedia, ¿sí? Pero está muy, digamos, la misma apuesta, sobre todo desde el punto de vista del montaje, que insisto, viene de la novela, pero está perfectamente puesta en escena, es decir, cinematográficamente adaptada, de los diferentes puntos de vista que cuentan media película Milagros, un pedacito Berregel, un pedacito Camilo al policía, y finalmente la carta, nos dan la idea de cómo cada uno percibe al mundo y cómo cada uno se percibe dentro de ese mundo mientras se está contando, porque nadie está contando algo ajeno, sino que se está, digamos, cada uno cuenta lógicamente lo que vivió, cuenta el fragmento en el que estuvo, cuenta y se pone en un lugar, y se pone en un lugar de privilegio. El único que no lo hace es Camilo, ¿sí? Es decir, doña Milagros es, controlo todo, les cuento todo, yo sé todo, y le habla a los policías como dice, yo le voy a resolver todo porque lo que sé, nadie sabe más que yo. Y en realidad no sabe nada. Regel, con su soberbia y su pedantería, tampoco, o sea, lo condena a Camilo de antemano. Camilo tiene otra actitud. Inclusive Rosaura muestra cierta picardía engañosa, parte de su imaginación viciosa, que nos queda un poco fuera de campo, porque es como una explicación final una vez ya muerta, porque la leemos una vez que ya murió, más allá que haya escrito la carta en vida, obviamente. Pero es interesante esta cuestión de la autopercepción a partir de cómo se concibe cada uno dentro de ese fragmento del mundo que cuenta, que es el mismo, que cuentan todos, precisamente de diferentes puntos de vista. No sé si está claro. ¿Alguien quiere comentar algo, preguntar algo? Pasamos al primer fragmento, si les parece. Hay un comentario de Hernán que preguntó hace bastante. Ah, perdón. No. Dice, ¿qué diferencias hay entre los flashbacks que construye la película comparado con el flashback general que se usa en cine? Porque estos flashbacks no llegan a ser o caer en lo que se denomina flashbacks explicativos. Bien, yo lo que creo, Hernán, es que bueno, cualquiera de ustedes que haya visto El Ciudadano va a encontrar similitudes en este proceder, ¿no? Pero me parece que está mejor esta película que El Ciudadano en muchas cosas. La película narra, sobre todo en la primera mitad, no recuerdo cuándo termina el flashback de Doña Milagros, pero en la mitad o más de la mitad de la película, después chequéenlo. La película dura poco menos de 1:40, deben ser como 50 y pico, 60 minutos de flashback de Doña Milagros. No es un flashback explicativo, porque es justamente una narración plena. Es decir, nos desenganchamos de ese flashback como flashback. Nos olvidamos que es Doña Milagros hablándole a dos policías con una cámara atrás de los policías. Es decir, aquella imagen por la que nos introduce la película mediante el flashback a toda la primer, digamos, 60% de la narración se vuelve punto de vista de la película más que punto de vista de Doña Milagros, ¿sí? Cuando eso se interrumpe, como nos interrumpe la llegada de Rosaura sucesivas veces y nos lleva a ese lugar fantástico, alucinatorio de lo otro, de la misma manera ahí caemos y decimos, todo esto lo contó Milagros, pero ahora vamos a ver otro punto de vista de otro. Pero no es explicativo en tanto que se vuelve narrativo y semi-objetivo en un punto, no sé cómo explicarlo, pero vos lo debes entender. Es decir, no es explicativo porque la película fluye, es decir, lo conozco hace 6 meses, no, en realidad tendría que remontarme hace 12 años. Corte, y vamos a cómo lo conoció y después la película fluye. Hay un salto de tiempo desde hace 12 años, cuando entra a la habitación Matilde y sale grande,
no me acuerdo el nombre de la actriz, María Concepción César, creo que es, cuando sale de la habitación y listo, pasaron 12 años, chau. Pero la narración fluye y está contada desde el punto de vista de Doña Milagros, estructuralmente, desde la puesta de cámara, desde el sonido, desde las situaciones, es decir, como si no fuera un flashback explicativo, porque no lo es, pero en realidad es un flashback desde un punto de vista de algo que después lo vamos a ver desde otro lugar y vamos a ver que eso no era tan cierto. Pero los hechos se narran casi objetivamente. ¿Sí? Bueno, vamos a ver el minuto 41, que dice Renzo. Claro, bueno, algo parecido. Sí, podría ser el ejemplo de Buster Keaton de Sherlock Jr. Está el sueño que después se junta con la realidad y los dos, la duplicidad, pero está muy, muy interesante. Recomiendo a todos a Buster Keaton en general y sobre todo Sherlock Jr., que es una película exquisita. Siempre la uso en clase para dar Keaton. Bueno, minuto 41, segundo 43. Arranca la primera aparición de Rosauro, la segunda, si contamos la primera previa a los títulos. Vemos este fragmento de 9 minutos y nos volvemos a encontrar para charlar sobre él y analizar. Había puesto pausa, perdón. Esta secuencia viene de la falsa despedida que narra Camilo con la tía de Rosaura, y la discusión que tiene con Milagros en su habitación, ¿no? Que le dice, pero ¿qué amor es el suyo que no puede hacer una locura por amor? Bueno, justamente lo que está haciendo Camilo, después entendemos, es una locura por amor, ¿no? Nada más que no es lo que demanda Doña Milagro, porque Doña Milagro cree entender algo que no que no es real. En esta secuencia tenemos todos los elementos que estuvimos describiendo antes. Elsa, sigilosa, la mandan a abrir la puerta, la llave, la puerta, la aparición de lo otro, la aparición del fantasma, de hecho permanece muda prácticamente toda la secuencia Rosaura, primero porque después entendemos por qué y por su situación. Recién salía de la cárcel, escapada de estos delincuentes. Pero bueno, está el tema de la llave, el tema de la puerta, el tema de echar a los demás y quedarse a solas con Rosaura. Está este poderío que expresa a lo largo de todo su relato Doña Milagros. Está el reloj, están las 10. Es una de las tantas apariciones de Rosaura en ese mismo momento en el que aparece Rosaura. Y después ahí vemos claramente cómo la llave se traba y cómo tarda en abrir, ¿no? Como que eso que va a venir o eso que se va a abrir es un mundo nuevo para la gente de la pensión que no la espera, para Camilo que la espera menos y para nosotros los espectadores. Y uno de los pensionistas le dice, mírenlo, no se sabe si está soñando o si está despierto, ¿no? Refiriéndose a Camilo. Y bueno, de alguna manera es el comienzo de la pesadilla, ¿no? Que después vamos a ver toda esta secuencia en el segundo fragmento contado desde el punto de vista de Camilo, cuando lo cuenta la pesadilla, con toda una deformación de la imagen que cumple una doble función. Primero, asentar el punto de vista de Camilo y cómo él lo vivió, que lo vivió salteado, lo vivió alucinado, lo vivió pesadillescamente, pero aparte nos compromete a nosotros, digamos. Nos integra a nosotros como espectadores, esa segunda vez que vamos a ver, pero eso lo dejamos para él. ¿Qué más? Bueno, acá se nos presenta la Rosaura que no es la misma que antes, ¿no? Primero porque es un fantasma, porque aparece de la nada, por todo lo que significa como otredad, pero por otro lado por sus modales, ¿sí? Por cómo come, por cómo se comunica, porque no entiende, porque digamos, no parece ser la que hasta ese momento se nos había descrito como tal, digamos. Inclusive la puesta en escena asienta la idea de lo fantasmal o de lo otro como un fenómeno, se la ve como un fenómeno, como una cosa extraña, como una cosa rara, todos la miran,
todos especulan, Regel se le presenta, pero se le presenta, digamos, todos la tratan como la Rosaura que ya vieron en el cuadro, y de a poco se van dando cuenta, sobre todo doña Milagros al final, sobre determinadas cuestiones que no se corresponden con eso, ¿no? Y nosotros, como espectadores, vamos como ingresando hacia ese otro mundo de la duplicidad, que corroboramos en la pesadilla de la llegada de Rosaura contada por Camilo, que vamos a ver en el segundo plano. Después hay una cosa muy sutil y muy interesante respecto al silencio y a la cosa desposeída de Rosaura, que doña Milagros insiste en ese canalla, ese canalla, ese canalla, y nosotros después nos vamos a enterar que Rosaura ya sabía que está escapando de un canalla que la quiso matar, que la maltrató, que la empacó, y que finalmente la va a terminar matando, ¿no? Es decir, hay otra vez como lo de la locura. Dice, ¿quién no hace una locura por amor? Bueno, yo estoy haciendo una locura por amor, nada más que no es esa. Bueno, lo mismo el tema de los canallas, ¿no? Que se repite 2 o 3 veces durante la conversación. ¿Cómo me reconoció? ¿Cómo me reconocieron? En ese cómo me reconocieron hay también una duplicidad de parte de nuestra interpretación y de nuestro lugar como espectadores. Eso también nos compromete como espectadores, nos interpela. Porque nosotros vimos el cuadro como lo vieron todos los pensionistas, como lo vio la dueña de la pensión, como lo vieron las hijas. Entonces reconocemos a Susana Campos, que milagrosamente va a buscar a Camilo cuando se suponía que estaba presa, rehén de su padre, ¿no? Dicho entre paréntesis, el que interpreta al padre de Rosaura, que no es el padre de Rosaura, ni siquiera la ficción, es el mismo Mario Soffici, el director. Que actúa en varias de sus películas cumpliendo roles secundarios. Ahora, yo digo que nos interpela porque ese reconocimiento no es tal. Entonces nos recuerda que cada vez que reconocemos algo, cada vez que afirmamos algo, esto está asociado a la visión subjetiva y parcial del mundo que describe Soffici a lo largo de sus películas. Cada vez que reconocemos a alguien, por ahí no lo estamos reconociendo del todo. Seguimos teniendo una mirada sesgada de eso. Seguimos teniendo una mirada recortada de eso. Seguimos estando desde una vereda viendo la otra. Ese cómo me reconocieron, obviamente, en la inocencia casi omnipotente por momentos de doña Milagro, dice, esperá que voy a buscarle cosas, va a la habitación, trae el cuadro y le dice, y te reconocí por el cuadro, si vos sos esta. Sí, es esa, superficialmente, pero no es ella profundamente. ¿Sí? En este caso, después vamos a entenderlo, y todos ustedes ya lo saben, porque Camilo la pintó para que esté en el placar y la descubran y se crean que se enamoró de esa mujer hermosa y que aparte contó toda una historia de riqueza, sofisticación, fineza y cultura, ¿no? Pero insisto en este cómo me reconocieron. Porque ese cómo nos reconocieron tiene una simetría muy interesante cuando van al hotel, al final, esto lo vemos sobre todo en el relato de Camilo, y el turco, el jefe de la banda esta de los fiolos, la reconoce. Y ahí reconoce a la verdadera, es decir, todos reconocieron en la cara de la actriz Susana Campos representando esta supuesta Rosaura, a la que creían que era, y de a poco se van dando cuenta que no es así. Pero muchos insisten en ese error, porque Regel la defiende y irrumpe en la habitación de Camilo, o mejor dicho, la habitación que ya comparte con Camilo, cuando Camilo le está gritando puta, 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 y Regel la defiende como si fuera la mujer celestial que Camilo nos presentó falsamente en el primer playo. No sé si soy claro. El que verdaderamente la reconoce y hace un reconocimiento facial perfecto mirando el documento y mirándole la cara, sin que ella se dé cuenta, es el turco en el hotel. Por eso la manda a matar. No sé si recuerdan ese momento. ¿Sí? Entonces, cómo nos reconocemos, cómo me reconocieron, es muy interesante porque cómo nosotros reconocemos las cosas, ¿no?
cómo reconocemos como espectador, cómo reconocemos una trama, cómo reconocemos un símbolo, o sea, desde dónde estamos mirando. Bueno, después hay algo que se va a repetir de una manera un poco más contundente, que es cuando recién Camilo se da cuenta, todos salen corriendo a recibir a Rosaura y Camilo se queda porque no entiende nada y porque dice, ¿qué va a hacer Rosaura si no existe Rosaura, ¿no? Es el último que sale y cuando la ve, aprieta la servilleta, ¿sí? Que después lo va a volver a hacer en la misma situación contada por él en el flashback ya más pesadilleco que vamos a ver después. En ese apretar la servilleta, nosotros empezamos a ver algo raro, porque en verdad lo que se nos demandó como información, como estructura dramática, hasta ese momento, tiene que ver con la visión de Doña Milagros, que es, bueno, dale, hace algo, movete, no la podés perder así si están tan enamorados. Y él le dice, en la escena anterior a la que estamos haciendo referencia, le dice, no, ahora la pelota queda en el campo de ella, la que tiene que accionar es ella, que se tiene que independizar. Bueno, entonces la escena podría ser leída por Camilo como que ella realmente se independizó si existiese la historia de Rosaura tal cual fue contada, y llegó, se largó del padre y vino. Pero él, agarrando la servilleta y poniendo esa cara como la filma Soffici, entendemos que hay algo raro. O sea, eso otro que aparece milagrosamente tiene una correspondencia hasta identitaria, digamos, así como se nos pone en cuestión a lo largo de la secuencia que vimos, la identidad verdadera de esta Rosaura, que cómo me reconocieron si yo no soy esa, en Camilo, que en realidad dijo, bueno, ahora depende de ella, si me viene a buscar, que me venga a buscar, y cuando viene, él reacciona de esa manera. Y nos preguntamos y nos interrogamos por qué reacciona de esa manera. ¿Cómo reaccionaríamos nosotros? ¿Por qué reaccionan así los demás personajes? ¿Sí? Porque celebra, porque es el tema del día, de la semana, que Rosaura, que el cuadro, que las cartas, que Camilo, que el perfume. Bueno, llega Rosaura y Camilo se pone nervioso, se inquieta. Esa inquietud de Camilo se nos traslada en ese momento que estamos viendo la película, en ese momento preciso, como una incomodidad, como un no entender qué le pasa a Camilo y qué nos pasa a nosotros. ¿Sí? ¿Qué más con respecto a este fragmento? Bueno, el comienzo lo elegí desde ese momento y no después porque hay un traveling perfecto, pues la rutina, la cena, el traveling de derecha a izquierda, que va pasando y vamos viendo a los personajes aburridos, rutinarios, haciendo siempre lo mismo, las medicinas, la sopa, los diferentes habitantes de la pensión como de una manera horizontal, e irrumpe la llegada de Rosario. ¿Sí? Irrumpe ese reloj, irrumpe esa puerta, irrumpe esa aparición en algo que se había vuelto rutina, digamos, o sea, como que Camilo, en ese momento no sabemos todo lo que tramó Camilo, pero en ese momento entendemos que, o se nos da a entender que empieza como una zona neutra, como que, bueno, ahora la película va a bajar, va a entrar en una zona más tranquila, más rutinaria. En medio de ese traveling, muy lento, de derecha a izquierda, suena el timbre. El reloj da las 10 y suena el timbre. ¿Sí? Bien. Preguntas, opiniones, consultas. Yo tengo una, profesor. Por favor, Emilio, adelante. Un poco respecto a esto que estaba mencionando sobre el personaje de Elsa. Si bien cuando aparece Rosaura, la mayoría está como contento porque bueno, es como llegamos a ver cómo termina esta historia que se fueron construyendo entre ellos, ¿no? Desde el principio hasta el final. Bueno, llegó a su clímax, ¿no? Apareció Rosaura. Algo que era impensado, apareció, sucedió. Y hay dos personajes que no se alegran. Una es Matilda, porque bueno, obviamente ella es la que siempre ha estado ahí como desaprobando, digamos, esta relación o esta historia y lo demás, pero la otra es Elsa cuando le atrae el agua, y usted estaba mencionando el rol de Elsa, digamos, en toda esta historia. Si bien ella aparece muy poquito,
aparecen esos momentos importantes, ella la mira como con desconfianza a Rosaura. Ella ya desde antes de que empiece ella a comer mal o a dar señas de que no es la Rosaura idealizada, ya la mira con desconfianza. Y quería preguntarle a usted, ¿a qué cree que le atribuye a eso? Quizá también tomando esta teoría de la mujer alta y la mujer baja y demás, ¿a qué le atribuye eso, digamos? Bueno, en principio lo podríamos no cerrar, pero arrimar, dejándolo abierto a la cuestión social. Es decir, las dos vienen del mismo lugar, se reconocen, porque Elsa es la sirvienta, es el personaje bajo en términos sociales dentro de la pensión, donde cada uno paga su pensión, después está el otro que es dueña de la pensión, las hijas, es decir, Camilo tiene un laburo, ¿no? Se pinta como pobre al lado de esa Rosaura imaginaria, pero en realidad no es un tipo pobre, tiene una cuenta bancaria bastante importante, pero Elsa es la empleada, la sirvienta, la cocinera, a la que le dan órdenes, a la que mandan a traer la comida, servir la comida, poner la mesa, andar a abrir la puerta, ¿no? Entonces hay como un reconocimiento que pertenecen a un mundo similar, digamos. Esto es lo primero, así como para empezar a hablar. No lo había pensado, tendría que pensarlo más, no es que te voy a decir lo segundo y lo tercero. Te voy a decir esto nada más porque es lo que se me ocurrió a partir de tu pregunta. Pero me parece que cumple esa función en todo el recorrido de Elsa, de que es distinto a los demás. Digamos, está como atrás, está como sirviendo, está como la llaman y no está en cuadro. Aparece y nadie la registra, ¿sí? Es un personaje invisibilizado por el mundo ficcional, por la comunidad de la pensión. Inclusive en un momento, cuando va a ver la carta, cuando va a descubrir la carta a doña Milagros, Elsa va a limpiar la habitación de Camilo, porque se encarga de la limpieza, y le dice, no, dejá que la pieza de Camilo la hago yo. Entonces ella entrega los trapos, entrega la escoba y todo eso, y se va. Pero tiene como esas apariciones que son fantasmales, es decir, ahí hay otro punto de unión con Rosaura, la cuestión fantasmal, es quien de alguna manera delata a Rosaura, o mejor dicho, aclara el policial o el enigma, mostrando esa carta que había ocultado, y es un personaje que no está redimido absolutamente para nada, porque escondió la carta y porque no tiene tanto trazo, pero es un personaje misterioso, un personaje fantasmal y un personaje bajo desde el punto de vista social. Me parece que eso lo unifica. Me parece que hay como un reconocimiento. Esta viene del mismo barro que yo. Yo también estaba pensando que, bueno, como usted decía, toda la película, todo el relato está construido desde puntos de vista, es decir, subjetividades, digamos, de los personajes o de los personajes que elige Soffici que nos narren, ¿no? Porque de repente era obvio que la dueña de la pensión iba a ser el punto de vista más fuerte, quizás en un principio, el que le da ese carácter de comedia, ¿no? En la primera parte, y después va cambiando, pero van también limitando los tiempos, es decir, ya no son tan extensos los puntos de vista, sino son más puntuales. Y este personaje es como que su punto de vista es más objetivo, si se quiere, como que está mirado todo más desde afuera, y en algún punto creo que está en relación a nosotros como espectadores, ¿no? Como Elsa vendría a ser como la representación dentro del relato de la visión quizás un poco del espectador. Y un poco en esto lo que usted decía al principio de la diferencia entre realidad y verdad, ¿no? Usted dice en un momento es la verdad, la realidad dentro del relato. Yo creo que también es interesante porque como espectadores, cuando nosotros vemos a Rosaura, su conducta es extraña para nosotros, nos genera esta intriga, y bueno, ahí se produce el cambio total, ¿no? De tono de la película, pero esa intriga que se nos presenta a nosotros nos hace este deseo de buscar la verdad, qué está pasando, queremos saber la verdad, ya no es tanto en ver los puntos de vista, sino queremos la verdad, se vuelve con intriga y esto que hace muy bien la película, ¿no? Pasar de tanto, casi como por géneros, y entonces ella encuentra la carta, entonces esta cosa de, creo que hay una relación también, creo que Soffici la pone como una relación o quizás un canal como de punto de vista del espectador, ¿no? Al personaje de Elsa también. Está muy bien, estoy de acuerdo, sí, me parece que sí. Me parece que no cuenta nada como un relato subjetivo, como una parcialidad, como un sesgo, como los demás, sino que está merodeando y se va informando como nosotros con lo que puede,
y finalmente nos da la verdad, digamos, nos da eso que nos inquieta, que me parece genial esto que dijiste de cómo la película cambia de tono en ese momento, porque nosotros ahí se nos abren enigmas que ni se nos hubieran imaginado tiempo antes, minutos antes. Es decir, esta misma secuencia, desde que llega Rosaura, que Rosaura no parece ser la que nos contó Camilo, que Camilo se pone nervioso y se turba y se... Bueno, ¿qué pasa? Acá hay algo más. Después la pelea con Regel y después el casamiento a las apuradas. Bueno, hay como una intriga que se nos genera que nos obliga a preguntarnos cuál es la verdad. Eso es muy interesante, porque la película nos pone en ese lugar. Vuelvo a la pregunta, ¿cómo me reconoció? Cuando ella dice cómo me reconoció, lo podemos entender a esto. ¿Cómo reconocemos el cine, digamos? ¿Cómo reconocemos las películas? Bueno, comprometiéndonos con ellas e involucrándonos todo lo que la película nos involucra, digamos. Devolviéndole todo lo que la película nos da. Entonces, en este caso es si queremos ser Elsa, digamos, o encontrar esa verdad que se nos está escondiendo, o se nos está desviando, o se nos está desvirtuando durante toda la narración, por lo menos desde la mitad, desde que llega Rosaura a los 41, 42, 43 minutos de la película hasta cerquita del final, hasta el segundo fragmento que vamos a ver, o un poquito después, digamos hasta la carta en realidad, pero como que las cosas ya se aclaran, o por lo menos se exonera Camilo en el fragmento que vamos a ver recién. Pero está muy bien esa relación. No la había hecho. Hay una pregunta de Elías. Dice, ¿qué te parece Sofichi que Sofichi se incluya como personaje? ¿Pensás que hay algún sentido atrás de esa decisión? La verdad es que no lo sé, Elías. Él actúa en varias películas, pero hace papeles como estos. En La Indeseable, no me acuerdo si era El hombre que debía una muerte y alguno más. Él aparece en sus películas. No tengo registro de que aparezca en otras películas de otros. Me parece muy interesante que en esta película aparezca casi como un personaje de ficción, porque durante toda la mitad el personaje que interpreta a Sofichi no existe. Es decir, es un invento de Camilo. Después aparece un personaje que entendemos que alguna vez fue un cliente de Camilo, que le pregunta por la hija y le dice, yo no tengo hijas. Pero digamos, lo agarro por ahí. No sé si, digamos, tampoco es Hitchcock. Digamos, no por compararlo, digo, no es que Hitchcock insistentemente aparecía en cada una de sus películas sin excepción, aunque sea en la foto en un diario, y que finalmente, como sabía que la gente lo iba a buscar en la película, aparecía al principio para que la gente no se distraiga en la mitad. Es decir, no es ese grado de obsesión con aparecer, pero digamos, como que es parte de la película que tiene algún sesgo, algún rasgo autoconsciente, y que justamente en esta película interpreta un papel que es más ficticio que real, digamos. Que de alguna manera es uno de sus temas, ¿no? La ficción que intenta imponerse y volverse verdad, que empuja, que pugna por ser verdad. Mariano levantó la mano, no sé si hay alguien antes. No, Mariano. Mariano, adelante, Sí. por favor. Sí, ¿qué tal? Sí, decirte que con esto estaban hablando de la aparición de Sofichi, él aparece en Los muchachos de antes no usaban arsénico, de Martínez Suárez. Ah, es verdad. No recordaba que aparezca en otras películas que no sea de él, pero sí, evidentemente, sí. Tenés razón. Sí, eso nada. No, está bien. Puede ser que inclusive, a ver, por ahí no es Hugo del Carril, que es claramente un actor que se transformó en director y que siguió actuando en sus películas y en películas de los demás. Es claramente un director que ocasionalmente aparece cumpliendo roles secundarios. En este caso, tan secundario que casi es inexistente. Pero no sé si te contesté, Elías, o querías algo más que eso. No estás escondido tras tu nombre. Bueno,
Vamos a ver ¿algo más ahí? No. Vamos a ver el segundo fragmento, que es de alguna manera lo que acabamos de ver, de alguna manera, porque se extiende, como va salteando y como es en clave alucinatoria, se extiende hasta el final, hasta prácticamente la muerte de Rosaura, y después lo charlamos y abrimos el juego del debate final. ¿Vamos? Bueno, acá tenemos todo el recorrido anterior, salteado, alucinado, hasta que se despierta, que es cuando la ataca, ¿no? Que después tiene como una especie de remembranza de esa misma alucinación cuando se encuentra con Regel en la puerta, como que no entiende, y esa media luna del hotel se le vuelve difusa, lo mismo en la cara de Regel. Pero hay un momento donde la imagen, que se empieza a deformar desde el comienzo de la secuencia, hace como un efecto que nos vuelve a la realidad. Y que en realidad nosotros somos Camilo, que nos despertamos de esa pesadilla. El proceder final, que vamos a ver ahora, y después vamos a ver toda la secuencia, es ella burlándose, como lo hace durante toda la secuencia. Él destruye el cuadro, es decir, destruye a la angelical. Recuerden que ella va vestida de blanco, recién casada, y se saca y queda con una ropa interior negra, ¿no? Ella misma está duplicada hasta en su vestuario. Ella se empieza a burlar, él destruye el cuadro, después se va a sacar la corbata, se duplica en el espejo él, o sea, hace un plano Soffici donde él se duplica en el espejo, sale a atacarla, y una vez que la ataca, en el momento del ataque sufre como ese despertar, como ese, ¿qué estoy haciendo? ¿En dónde me metí? Se terminó esta locura, sea lo que sea y termine como termine. Se da cuenta, porque eso se lo dice al policía, de que no la mató, de que la dejó viva, que fue un ataque, en tal caso, pero no más que eso, en tanto que después sabemos que ella se murió, que se está averiguando, y toda la película desde el punto de vista de la policía es averiguar quién mató a Rosaura, o quién mató a esta mujer, digamos, que por ahora llamamos Rosaura. Y ahí se despierta. ¿De qué se despierta? ¿O qué recupera, digamos? Recupera el estadio anterior, el original, digamos. Es decir, él no da un salto más allá de lo que pueda pasar después con Matilde y esta burla que le hace Rosaura en la cama, que le dice, ¿cómo te gustaría que esté Matilde acá? Y no sé qué. Cuando el policía le dice, Matilde vino a visitarte y demás, él no logra accionar más que con su imaginación, con una imaginación viciosa, ¿sí? Él se despierta de todo eso que él mismo generó como locura. Ahora vamos a ver el proceder momento por momento, o más o menos, de toda esta parte que es casi fantástica ya. Porque la otra era la aparición de un fantasma, entre comillas, que no esperábamos, ¿no? Y esto que decía Emilio, de que la película cambia de tono porque se nos plantean dudas que antes ni siquiera sospechábamos que íbamos a tener. Ahora ya en medio de esas dudas, y tratando de sacárnosla, y desde el punto de vista de Camilo, vemos el mundo deformado. Fíjense cuando entra Rosaura al comienzo del fragmento que vimos, como todo el mundo se le burla a él, todo el mundo se le viene encima, hasta Doña Milagros. ¿Vieron la cara de Doña Milagros en el plano con Rosaura? Todo es burlesco, es decir, entendemos por qué ahora aprieta la servilleta, porque esa servilleta que apretó en la secuencia anterior tenía que ver con el desconcierto de la aparición de Rosaura, pero no, tiene que ver con cómo él percibió esa aparición de Rosaura. Ahora lo vemos, y acá juega el tema del tiempo y del punto de vista y del doble y demás, cómo él percibió como una burla, como algo que se le viene encima, como un castillo que se le derrumba, y cómo expreso porque ahora está contado cómo lo vivió él, es decir, lo casaron,
le metieron a Rosaura en la pensión, le hicieron la fiesta de boda, lo subieron a un taxi, le dijeron, viva los novios, felicidades. ¿Sí? Es muy interesante cómo Soffici cuenta, inclusive la música, ¿no?, que se utiliza en esta secuencia, tiene este costado fantasmal, alucinatorio, de pesadilla, en donde él llega como al clímax de esa pesadilla que está viviendo quién sabe desde cuándo, y que logra finalmente despertarse, ¿no? Y con él nosotros, de alguna manera. Cuando están en el taxi, le dice Albiena no, que entendemos después que es el hotel donde la conoció, digamos, porque ella es una prostituta y él, digamos, eso es muy sutil, pero está ahí. Y terminan yendo a un hotel que se llama Media Luna. A ella le da lo mismo mientras que sea en la zona de Retiro, que es la zona en la que podemos entender que trabajaba o que conoce. Bueno, tal es así que cae en el mismo hotel del Turco. Esta es una de las coincidencias que se permite el cine clásico argentino, como que Fernando Arellano, en Más allá del olvido, se encuentre un igual a Mónica en Europa, o las coincidencias de Historia de una noche de Zaslavsky. Y llegan a ese hotel que es media luna, no es una luna completa, es media luna. Él no va a completarse ahí. Él va a tener que quedarse, va a tener que seguir siendo esa mitad, va a tener que romper esa falsa unión que lo juntó a partir de toda esta escena que acabamos de describir del ataque y todo lo demás. Y es interesante cómo ellos suben, inclusive desde el punto de vista del turco, que él lo ve al turco como una persona así, como que la intuye malvada, se nos presenta como una cosa malvada, después vamos a ver, o vamos a terminar de entender quién es. El turco los ve a ellos, y ellos tienen esta simetría característica, que él es chiquitito, y ella es gigante, ¿no? Que por otro lado era así, más allá que ella estaría con tacos, ¿no? Pero esta cosa que es como asimétrica, ella vestida de blanco en la pesadilla, o sea, ya sabemos que hay algo raro y ya intuimos y ya vimos el relato, pero como el relato intermedio, que es el de Hegel, nos confundió más de lo que nos aclaró, está bueno todo este recorrido que hace, inclusive por el casamiento, cómo saltea el casamiento, cómo el casamiento es casi una pincelada. Ellos suben y arriba se produce esto, ¿no? El reconocimiento, cómo me reconocieron, que hablábamos antes, cuando el turco la reconoce, arriba se produce todo, es decir, el eje vertical, ¿no? Arriba se produce en la habitación la burla de ella, el ataque de él, la ruptura del cuadro, y lo demás, y el encuentro con el empleado del turco, que seguramente es quien la va a matar a Rosaura. Y a la vez del eje vertical está contado de alguna manera como un laberinto, como el final de un recorrido de un laberinto, que es el que tiene que hacer Camilo para poder salir de esa pesadilla y finalmente despertarse. ¿Sí? No nos asegura la película, porque la película, como el libro cierra donde cierra, no nos asegura cuánto entendió Camilo como lección de todo esto, cuánto mejor va a ser, pero entendemos, o podemos entender, o podemos arriesgar, que la imaginación viciosa o la imaginación perversa, o el llevar a cabo una ficción semejante, no le va a volver a suceder. ¿Sí? Ahora, si él ganó herramientas para defenderse, sí, bueno, para salir de la pesadilla, como quien se siente acorralado por un león y tira un par de manotazos, pero no necesariamente mató al león. ¿Sí? Es muy interesante cómo la percepción de Camilo nos compromete a nosotros, como esto lo hablábamos hace un ratito antes de ver el fragmento. Así como cómo me reconocieron de Rosaura en la primera secuencia que vimos, el primer fragmento, cómo nos interpela la alucinación, es decir, el fragmento o el punto de vista contado de una manera deformada, como lo cuenta Soffici. Es decir, cuánto colabora para que nosotros entremos en esa locura
digamos, si uno lo juzga desde el punto de vista estrictamente narrativo, dice, bueno, lo tiene que contar así porque lo tiene que contar salteado, porque lo tiene que contar rápido, pues ya sabemos que se casó y ya sabemos todo lo que pasó. Nos falta saber la mirada de él de eso. Y la mirada de él de eso no es distinta, excepto que no la mató, como cree Hegel, o como se suponía, sino que aparte es la pesadilla, es la verdadera pesadilla. Si él no había salido, él soñaba mucho, él cuando llega a Rosaura, como le dice el pensionista, no sabía si estaba despierto o si estaba soñando, él tomaba medicaciones para esos sueños, él estaba haciendo una locura por amor a otra mujer, no a esa, que esa a su vez es 2 y 3 mujeres. Pero lo que no sabíamos era que esa pesadilla en realidad profundamente empezaba ahora, con la llegada de Rosaura. Y ahí tenemos de vuelta el tema del tiempo, donde la película nos plantea pensar más allá de esta repetición, más allá y más acá, de esta repetición sistemática del reloj dando las 10 y de esa situación de llegada de Rosaura que se repite 4 o 5 veces en la película, ¿qué pasaba antes de ese momento y qué pasó después? ¿Qué pasaba antes y qué pasó después? Es decir, la película nos obliga, dicho esto entre comillas, nada es obligatorio, nos pide, nos demanda, nos solicita que nosotros pensemos qué pasó antes y qué pasó después. ¿Qué pasó antes con Camilo? ¿Cómo llegó hasta ahí Camilo? ¿Y qué hizo con eso después o qué le pasó después? La pesadilla que él vivía o creía vivir a partir de haber inventado esta ficción, que después se le vuelve realidad o se le viene encima, se le cae encima, no era tan grande como la pesadilla que terminó viviendo después, cuando apareció ese fantasma que él mismo generó con su imaginación. ¿Sí? Ahí vi, alguien comentó algo en el chat, ¿puede ser? ¿Alguien? Ah. Lo estoy leyendo. Lo pueden leer todos. Bien. Sí, yo, mirá, justamente estaba pensando en la conversación, en un momento que estaba hablando, se me vino a la cabeza la conversación, el personaje de Harry Cole, de Coppola, que controla todo, pero finalmente no controla nada, o que cree que controla todo, pero me parece que estructuralmente y sobre todo en cuanto a la cuestión doble y a la cuestión de la mujer, y a la cuestión de la ficción, real o no, que vivimos como verdad, se parece más a Más allá del olvido y sobre todo a Vértigo, en este sentido, ¿no? Esta mujer idealizada, que en Vértigo directamente no existe, es un fantasma literal, es decir, no existe esa Madeleine Elster de la cual Scotty se enamora. Sí existe Más allá del olvido, esa Blanca que es la primera esposa de Fernando Arellano, pero se murió, y está 100% jugado que se murió, o sea, por cualquier cosa que haga. Pero es muy interesante la comparación con la película de Coppola, La conversación, para los que no la vieron se la recomiendo, porque es un personaje que es sonidista, microfonista, que está que escucha, que hace espionaje, que escucha a las demás personas y que cree que controla un montón de cosas y que tiene un poder superlativo por sobre los demás, y simultáneamente a eso lo están escuchando a él y se le viene todo el mundo abajo porque aquello que le daba ese poder es justamente lo que se lo quita, ¿no? Que es un poco lo que le sucede a Camilo Canegal. También con Laura de Otto Preminger. ¿Cómo sería esto, Emilio? Perdón, estoy pensando en el doble y en... A ver. Emilio, ¿qué Emilio? Sí, acá está. No, lo que estaba leyendo lo que había puesto recién Hernán y también mencionaban esta de la idea de jugar a ser Dios. Me acordé de Laura, de cómo el protagonista crea una imagen, una idea ficcional a partir de una imagen, ¿no? Que era la imagen del cuadro de Laura. Y que también había sido construida por Waldo. Por Waldo, claro. Por Waldo, exactamente. Claro. Y por eso esa idea también... Está bien, está muy bien. Bueno, las películas se piensan entre sí, como siempre dice el maestro Paretti, y aparte
que nos da la posibilidad de entender mejor, tener una referencia. Si uno a veces cae en el simplismo o en la tontería de decir, no, esto es un plagio de tal. No, en realidad es algo que completa o que le da otra mirada u otro enfoque a eso mismo que ya se está pensando, porque con ese criterio, después de Platón, nadie más podría escribir una línea porque está todo pensado. Y en realidad lo que estamos haciendo es no reciclando, no plagiando, sino volviendo a pensar los mismos temas que hay que pensar. De alguna manera, la fantasía en los términos que son planteados por Soffici a través de Camilo Canegato, o esto que llamamos imaginación viciosa, que creo que todos entendieron el término del concepto, es de alguna manera un jugar a ser Dios y poder, porque es muy interesante el Laura, ahora que lo decís me cabe mejor que todos los demás ejemplos que hablamos antes, porque Waldo Leidecker crea una Laura que es la que todos después se enamoran, digamos. Porque Laura, cuando verdaderamente aparece en mitad de la película, no era tan así, tan extraordinaria. Con lo cual, creo que esta película tiene también similitudes con Laura y mejores y más que con otras. Muy bien, Emilio. Muy bien, Hernán, también. ¿Alguien más quiere comentar algo? Milagrosamente terminamos. Me queda una cosita, pero después se las comento y se las dejo. Yo quería decir que es como muy interesante que... Es muy interesante que Camilo, cuando ya, o sea, se ve como sobrepasado por esta pesadilla que él dice vivir, digamos, que lo vive como una pesadilla y todo, está muy bueno, o sea, está muy bien representado desde las puestas de cámara y demás. Es impresionante que es como de repente parece una película de terror, desde la fotografía también, como primero ataca a la imagen, a la pintura, y que es como que quiere acabar con la imagen que él creó, quiere destruir la pintura, quiere matar como esa, ¿cómo es que esa idea? Quiere matar la idea antes que la persona real. Es como que hay una, él reconoce que hay una separación entre la idea y la persona real que por ahí los otros personajes no. Entonces me parece como muy interesante que hablando de lo que, o sea, como relacionándolo con la autopercepción que estábamos hablando antes, como es el mismo Camilo, que es el que tiene la misma idea, o sea, tiene una idea muy... La idea de sí mismo es bastante, coincide bastante con la realidad. Él es el que se da cuenta la diferencia entre el ideal que él creó con la realidad a la que se tienen que enfrentar, y cómo recién después de haber fallado en acabar con esta, o sea, como viendo que la pesadilla sigue a pesar de que él haber destruido la pintura, recién ahí intenta como matarla, pero obviamente no tiene la fuerza o no tiene la... No es tan perverso en ese sentido. Pero es como, me parece muy interesante que el personaje toma una acción, no solo como que rechaza la idea, sino que toma una acción y es muy activo en luchar contra esta imaginación perversa de la que estamos hablando. Está como muy bien representado. Claro, sí, primero mata la idea, que es su propia idea, que es el cuadro, que es la mujer idealizada, que es la mujer que idealizamos todos y que creíamos que era la verdadera. Y después de duplicarse en el espejo, insisto con esto, porque a veces saca la corbata, como que ya cumplió la misión, pero ella se la sigue. Entonces hay un plano en donde se duplica en el espejo y se corre el espejo y la ataca, porque lo desborda la provocación de ella también, pero porque ya pudo destruir esa ficción y ahora está enfrentado mano a mano con la real, digamos. Y ese mano a mano con la real, en medio de esa imposibilidad o de no tanta perversión o falta de fuerza física quizás, que no le permite matarla porque va con toda esa intención, o por lo menos hacerle mucho daño, se despierta de la pesadilla. Entonces él mismo corta, no es que no logra o ella lo vence a él, sino que él corta después que se interrumpe ese sueño, que se interrumpe esa pesadilla y se para, pero está muy bien lo que marcás porque ese es el proceder. Digamos. Primero va a buscar la fuente, el origen de lo que provocó todo esto, que es ese cuadro, que es esa idealización, y después va a la mujer concreta. Digamos, primero va a la mujer alta y después va a la mujer baja. Y lo otro que quería decir es que también, bueno, noté un par de frases que me gustaron mucho de la película, que creo que hay un montón de frases muy buenas, de líneas de diálogo que son excelentes. Hay una que dice la dueña de la pensión, que se le dice al principio de, cuando se está hablando de
que lo mandan a cazar, dice algo así como, el que mucho mira, poco ve, una cosa Sí. así dice, y se lo dice a Camilo, y es, como me parece muy interesante, cómo está extremadamente camuflado, disimulada la frase, pero al fin y al cabo es como que termina anticipando Claro. toda la película. Camilo Sí. hace toda una farsa para conseguir la atención de mujeres que tal vez ya la tenía desde un principio, o inclusive Claro. él sigue la farsa, cuando tal vez el objetivo de esta fantasía ya ya lo tenía, nada más que él nunca se dio cuenta. Claro, él no lo ve. Él Él no no lo lo ve. ve. Inclusive cuando les muestra el cuadro, que todos se sorprenden qué linda que es, pero ya todos se lo habían escondido, ya todos habían ido a ver dónde se lo tenía escondido, ya lo conocían, las hijas y la dueña de la pensión. Matilde es muy expresa, dice, es bonita, no es tan hermosa. Y ahí Camilo no ve tampoco que Matilde lo dice como una especie de celo o de deseo o de gusto por él, no lo percibe y sigue en ese recorrido. Y después está lo del cuento este de las gallinas, que basta que una quiera comer, todas quieren ir a comer. Esa que lo dice de una manera así muy despectiva, muy vulgar, el pelado de la cabecera de la mesa, es de alguna manera lo que un poco a partir de la broma, pero que él lleva a cabo casi como plan, entre comillas, perfecto para poder lograr, supongamos que fue perfecto y que lo que quiso es exactamente lo que logró, me parece que se le fue un poco de las manos, pero para lograr ese amor por Matilde, porque ahí Matilde lo iba a mirar, y realmente lo mira, en parte tiene razón esa motivación. Sí, Mariano. Entonces, digamos, podríamos decir que queda bien reforzado el concepto de soledad, porque él quiere, él elimina a la ficcional y también quiere eliminar a la realidad. Claro, sí, tal cual, tal cual. De hecho, no ve a Matilde, no la ve a Matilde cuando la tiene, no digo cuando era una niña, pero cuando en algunos momentos le da pie para la cela a Rosaura, y él no ve eso y sigue con el plan de alguna manera, tal cual lo había concebido, porque él concibió un plan completo. Él concibió el plan de las cartas, después un momento que contar con que le vayan a espiar el cuarto y le lean las cartas, después le descubran el cuadro, después él tenga que contar esto, que esta ficción donde actúa Sofici, después llegue la carta sin dirección y después finalmente llegue la carta donde Rosaura lo deja. Él pergenió todo, o sea, un tonto no es, ¿sí? Pero él no ve nada, en ese se dejó llevar hasta el borde de matarla por no poder ver y redireccionar el plan en algún momento o frenarse a tiempo en esa locura. Y en esa locura vamos todos, digamos, vamos todos con la película y sin la película. Me parece que la película nos involucra para que esto nos lo llevemos con nosotros. Claro, está como tan consumido por su soledad, que la tiene como internalizada, digamos, que él se percibe solo y totalmente apartado de la sociedad, que termina creando, o sea, primero crea todo este plan y llega hasta el extremo de querer matarla porque está absolutamente consumido por su idea casi que autoimpuesta y reforzada por los demás, porque todos los demás le dicen, no, cómo no va a estar casado? ¿Cómo no sé qué? Un tipo como él no se va a casar con nadie. Como que la tragedia también va, me parece a mí, porque esta muerte que se produce, en cierto punto todos van poniendo un ladrillo o van poniendo su grano de arena para que efectivamente se produzca. Pues tal vez si no fuera por Regel o por los otros que tanto lo joden a Camilo, tal vez, o sea, obviamente es un supuesto, ¿no? Pero siento como que está tan fuerte la idea de la soledad que todos los personajes van empujando la trama o van empujando estos eventos y van empujando a los otros, a Camilo sobre todo, como para que se produzca este evento trágico de la muerte. Sí. Sí, hay como una colaboración inconsciente, si queremos, o no tanto en algunos casos, que derivan esto que decía Mariano de la soledad. Hay una cosa que es muy interesante que escribe Renzo en el chat, que Elsa es el único personaje que lo ve a Camilo, digamos. Yo no sé si lo amaba, digamos, pero
pero que lo ve y que lo salva finalmente, y que lo ve en su carácter de disminuido frente a los demás, y que de alguna manera se compadece de él. Me parece otro rasgo, no sé si vos querés explayarte más, Renzo, pero me parece otro rasgo interesante, u otro matiz más de estas tantas pinceladas que nos da del personaje de Elsa, del director en la película. Hola, Sí, ¿se me escucha? Hola. Sí, perfecto, dale. Yo creo que lo amaba en el sentido que es la que guarda, digamos, de alguna manera, esa mentira de Canegato al esconder la carta, al punto de no evidenciar que Canegato es un fabulador desde que empezó la película. Digamos, ella ama, es mi percepción, ¿no? Ella ama a Canegato a ese punto, al punto de que deja de lado la posibilidad de estar con él, o que el tipo va a ir en cana, digamos, de alguna manera, o no, en realidad no, bueno, no, al entregar eventualmente la carta no, pero hasta ese momento lleva, digamos, de alguna manera hasta las últimas consecuencias la mentira de Canegato, con tal de que lo que Canegato quería, que era generar este alter ego frente a la chica con la que él quería estar, que así todo me parece como sumamente perverso, digamos, no sé si se mencionó durante la clase, pero esa chica es de alguna manera su sobrina, ¿no? Sí. Cuando se nos dice que él de alguna manera tenía una pretensión mayor con ella, no sé, a mí me hizo ruido. Y creo que la película es muy sutil en el sentido de plantearnos lo oscuros que son los personajes con mucha delicadeza, para que no rebotemos automáticamente. Pero también me parece eso, el tema de Elsa. A mí Elsa es la verdadera heroína de la película. Está muy bien, sí, yo creo que hay algo de eso. Creo que lo quiere preservar hasta último momento en su ficción, porque la conoce, y los demás no la conocen al dedillo, y finalmente entrega la carta para salvarlo también, para que su versión valga, porque es la comprobación de que fue el Turco y su banda y no fue él. Estoy de acuerdo, me parece muy bien. Pero quiero subrayar esto que marcaste de la perversidad. Me parece que toda la primera mitad, donde se expresa ese mundo horroroso que nos presenta Sofichi, está disimulado por la gracia de algunos diálogos, sobre todo en los que interviene Doña Milagros, y algunas bromas y algunas vulgaridades aparentemente rutinarias de los pensionistas, pero verdadero eso está presentado, porque es interesante que Camilo está interpretado por Juan Verdaguer, que no sé qué edad tenía Verdaguer en ese momento, pero da 60 años, y el tipo tenía 60 años cuando las chicas eran chicas. No es que es otro actor que era más joven y que después se vino más grande cuando las chicas se vieron más grandes. Así que eso está en la película, está claramente puesto ahí para que nosotros lo leamos y lo absorbamos como parte de esa perversión que es el mundo representado, y que tiene un correlato en la fantasía de Camilo y en la forma de ejecutar su plan para lograr esa fantasía. Sí, totalmente. Muy bien, Renzo. Me parece muy bien. Bueno, ¿alguien más quiere comentar algo? Yo solamente para el registro, pero es muy irme por las ramas, porque iría para una cosa de la clase anterior, que no quise interrumpir ahora. Que cuando salió el tema hacia el final de la clase anterior del por qué se usaban personas de clase alta, que es, bueno, vos lo explicaste, el contexto, pero yo como alumno tuyo quería comentar que eso mismo yo lo sentí y te lo pregunté en el aula cuando recién te conocí. Y fue a partir de ese planteo, que la conversación que vino de ese planteo, que aprendí a incorporar en mi mirar el cine, que cuando tengo algo que me establece muy claramente que es personas que tienen una fluidez en lo económico, o sea, una exacerbancia en lo económico, es potencialmente, tal vez el actor me está dando un setting para desarrollarse sobre algo que va a ser inmaterial, que el tema va a ser inmaterial, que va a trascender lo mundano.
Bueno, en este caso es lo contrario. En este caso, lo que hace Soffici respecto al mundo de Arellano, del Carril, es ir a lo bajo, o a lo medio, si quieren, o a lo común. Las pensiones en 1958 en Buenos Aires eran como las plazas, digamos, estaba lleno, y mucha gente vivía en pensiones, y eran lugares muy normales, muy comunes, y de gente que tenía laburo, digamos, no era una cuestión no era un hogar de indigentes, ¿no? Pero en ese mundo bajo, digamos, por lo menos bajo en relación al mundo de Arellano, el mundo es igualmente horroroso también. Y también se juega a lo trágico, y también se juega a lo pesadillesco, y también se juega porque no hay ningún tipo de condescendencia social con ese mundo de parte de Soffici. Ninguno. Como no lo hay de parte del Carril para el mundo de Arellano. ¿Sí? En tal caso lo hay en el personaje de Blanca, por sus actitudes, por su generosidad, por su belleza, por su dulzura y porque la atraviesa la tragedia a los 25 años. Pero en realidad no hay ninguna condescendencia porque de eso se trata también el cine y el buen cine y sobre todo el melodrama, de trascender eso social o eso político que se nos pone en primer plano. Digamos, si nosotros esto lo queremos ver como algo costumbrista, no, nos equivocamos. No es lo que Soffici nos está regalando. Digamos, me parece que es una cuestión que lo trasciende absolutamente y ese mundo es horroroso sin que haya un solo personaje rico. O en tal caso el personaje rico es casi ficcional, que sería Soffici, ¿no? el que interpreta a Soffici. Pero después el mundo en el que nos movemos es una cuenta bancaria que parece abultada, que muestra él al principio, pero que es abultada para alguien que va a ir a vivir en una pensión, ¿no? Porque el tipo se podría comprar un palacio, y los demás viven como pueden y todos toman de la misma sopa en la mesa, digamos. Y todos comen a la misma hora y nadie falta a comer porque se puede comer al restaurante de lujo. Todos comen ahí, todos desayunan ahí. Entonces entendemos que socialmente hay una paridad en la que podemos sacar a Rosaura cuando ingresa y también a Elsa por su carácter de empleada. Y en ese mundo las cosas no son tan armoniosas ni bellas, sino que son atroces y perversas como en el otro, como en los otros, como en este mismo que vivimos. Digamos, claro, que era un elemento que también está muy presente en la disparidad de lo social, ¿no? En mujeres que trabajan. Claro, bueno, en Mujeres que Trabajan es un tema que es trascendido, porque me parece que no es solo una cuestión social, porque inclusive hay movimiento social. Digamos, Ana María empobrece, si está en la cumbre, baja al subsuelo y después emerge como trabajadora. Las trabajadoras no son indigentes, sino que son trabajadoras ya con ciertos derechos logrados, aunque sean imaginarios. Y la cuestión social está absolutamente atravesada por la cuestión trágica y por la cuestión simbólica y por la cuestión mítica, digamos. No es algo que se queda, tampoco es una película costumbrista y jamás Romero haría una de esas, digamos. Tampoco, digamos, la lectura costumbrista o la lectura meramente social es algo que le falta cine, digamos, como que el cine puede ser algo más que eso. No es que no tiene que plantear conflictos sociales o políticos o económicos, sino que los tiene que trascender, porque esos van a estar en la evidencia. Estamos en una pensión, 1958, estoy solo en el mundo, vengo a vivir acá y como sopa como todo. Bueno, ¿qué más? ¿Y qué me pasa? ¿Qué sueño? ¿Qué pesadillas tengo? ¿Qué deseo? ¿Qué quiero tener? ¿Cómo lo voy a lograr? ¿A quién envidio? Bueno, eso es el cine, eso es el arte. Ok, y respecto a esto, ¿no? De las potencialidades del arte, ahí va la otra cosa que quería comentar. Hay en alguna entrevista Julio Medem plantea que a él le gusta explorar un potencial del cine que es el de estimular la empatía. Entonces, hacia el final de la clase pasada, Gustavo había expresado que Mónica le había quedado pequeño. También vos te expresaste sobre el tema, es el personaje de Mónica, y a mí me vino a la mente justamente estas palabras de Julio Medem, porque digamos que si Gustavo sintió efectivamente que le quedó pequeño el personaje, es porque logró el diseño del director, ¿sí? Estimular la empatía. ¿Por qué? Porque es así como se sentía Mónica, porque no tengo lugar, porque no me ves. Sí, está bien, pero ojo que yo lo puse en cuestión en aquel momento, estará en la grabación, si quieren chequearlo, Sí, sí. esa mirada, ¿no? Pero bueno, en tal caso nos puso
a discutir o a pensar la cuestión Mónica, digamos, con lo cual esto va más allá de la situación social inmediata de Mónica, pero me parece que Mónica no está para nada subestimada, me parece que es un personaje que simbólicamente tiene una potencia. No, cuando digo pequeño lo digo en los términos, si es que entiendo bien los términos de Fareta cuando habla de genialidad, que es que no sobra nada, no falta nada, está en su justa medida. Está bien, sí. En ese sentido, es pequeño porque tiene la proporción justa para estimular que digas, pero. No, está contado con una economía terminal, es cierto. Bueno, lo último, y cierro, así hoy terminamos a tiempo, casi, aunque me pasé unos minutitos. Quería hablar, y no lo hice, porque hubiera sido la película de Soffici que hubiera elegido si hubiese existido una buena copia, que yo no tengo, porque ustedes consiguen, de La Gata. La Gata es una película de 1947, que es uno de los mejores melodramas de la historia del cine argentino. Si tenemos tiempo, la clase que viene hablamos un poquito, pero les recomiendo que la vean. Está en la copia que tenemos, está en el Drive, y es una película en donde están muchos de los temas de ahora, pero contados mediante un pesadísimo melodrama casi trágico o trágico, que les recomiendo para aquellos que no lo vieron. Les agradezco mucho, como siempre, no nos extendamos más, que ya son casi 20, y nos vemos el lunes que viene para hacer la última clase. Vean Relatos Salvajes, vean a Cifrón, vean Tiempo de Valientes y todo lo que puedan para el lunes que viene. Gracias. Gracias, Alberto. Gracias. Gracias a ustedes. Chao, gracias. Gracias, Alberto, y saludos a todos. Gracias. Gracias, Beto. Chao, Cacho.